la presidenta de la comisión, asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidente. Inicialmente se había propuesto que la asambleísta María Molina sea quien haga la ponencia. Por un asunto de calamidad doméstica, la asambleísta no nos ha podido acompañar, de manera que asumo como presidenta la ponencia de esta reforma. Compañeros y compañeras, inicialmente la propuesta del Ejecutivo planteó la reforma del artículo 46 de la codificación de la Ley de Gestión Ambiental, incorporando un literal, ni siquiera un artículo, sino solamente un literal, de manera que aparecería como un tema sencillo, como un tema de no mayor discusión. Sin embargo, este literal incluye la retención y destrucción de las maquinarias y los implementos utilizados para cometer la infracción establecida en la ley u otros cuerpos legales o reglamentarios y que se trate de una infracción de carácter ambiental. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cuáles eran los planteamientos que justificaban la necesidad de esta reforma desde la perspectiva del Ejecutivo? El Estado, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, debe adoptar políticas y medidas oportunas que eviten, que eliminen, de ser posible, los impactos ambientales negativos cuando exista además la certidumbre del daño ambiental que puede producirse, que puede ocasionarse y que nos afecta a todos e iría en contra de los derechos de la naturaleza que reconocimos en la Constitución de Montecristi. Por otro lado, existen graves problemas de contaminación ocasionados precisamente por la violación de normas ambientales. Y la autoridad ambiental en este momento no cuenta con una herramienta eficaz, inmediata, ágil, que le permita adoptar de manera oportuna medidas para evitar el impacto ambiental. Entonces, allí se presentaban una serie de problemas, de complicaciones. ¿Qué es lo que sucede con la maquinaria contaminante, que además está ubicada en zonas de difícil acceso? ¿Qué es lo que sucede para evitar que las comunidades, pueblos, las nacionalidades que viven cerca de estos lugares en donde las máquinas contaminan, qué es lo que podemos hacer para prevenir el altísimo riesgo que implica estar cerca de todo lo que significa las medidas que eviten el impacto ambiental, que eviten una mayor contaminación? Entonces, ¿cuáles fueron los problemas que hemos encontrado desde la propuesta de incorporar solamente un literal? La propuesta era muy general, no se especificaba si la destrucción se adoptaría como medida cautelar, en cuyo caso podría darse a entender que de lo que estábamos hablando era de una confiscación, y esa es una medida que prohíbe la Constitución, y por eso mismo tenemos que ser muy cuidadosos con la utilización de esa medida extrema. La generalidad de la que hablaba inicialmente la propuesta no consideraba la gravedad del daño que se estaba produciendo, por lo que la medida de destrucción se podía aplicar en el caso de cualquier bien, sin tener en cuenta la gravedad de lo que estaba, del delito o de la infracción que se estaba cometiendo. La destrucción era una consecuencia directa del cometimiento de la infracción ambiental, sin considerar que en algunos casos, mejor que destruir el bien, era importante reconocer la importancia o la ayuda que podía dar ese bien frente a la sociedad o frente al mismo Estado o a la administración. Teníamos también que especificar cuál era el proceso de destrucción de los bienes, porque también la destrucción de un bien puede provocar mayor daño ambiental del que se quiere efectivamente prevenir o evitar. Y también la generalidad que se proponía en esta medida no era coincidente con las específicas justificaciones que había presentado el Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto, por lo que se explica que era necesario adoptar la medida de destrucción de bienes porque el lugar en donde estaban ubicadas estas maquinarias o estas máquinas que son contaminantes eran zonas de difícil acceso en donde no era posible, no resultaba muy sencillo o resultaba más caro que la destrucción el ingreso al lugar donde estaban ubicados estos bienes o estas maquinarias que producían o que llegaban a contaminar. Era más complicado llegar hasta allí y empezar a desarmar, por ejemplo, la maquinaria, así que resultaba más rápido y más económico en el supuesto del Ejecutivo proceder a la destrucción. Sin embargo, eso no estaba considerado en las especificaciones de la reforma. Sobre lo que tenemos en la legislación vigente,
teníamos que precisar además qué es lo que sucede con la flora o con la fauna que no fuere decomisada o con los bienes con los bienes que fueran decomisados, qué es lo que va a suceder con ellos en lo futuro. La comisión, después de un fuerte debate, en donde vimos y verificamos que no se trataba solamente de la incorporación de un literal, sino que este literal atraía y tenía repercusiones específicas y que teníamos que tenerlas previstas dentro de la reforma, encontramos que la reforma entonces resultaba insuficiente y que podía, en lugar de solucionar, así propuesto, podía ocasionar problemas que resultaren en responsabilidad del Estado frente a posibles violaciones en el caso de que éstas llegaran a cometerse. Entonces, hemos considerado que la regulación, que la reforma debía ampliarse para detallar algunas de las medidas que pueden ser utilizadas o adoptadas por la autoridad administrativa, así como en específico el destino de las especies de flora, fauna y de los bienes utilizados para cometer la infracción, tal como lo proponía el proyecto original. Hemos mantenido dentro de la comisión aquello que es vigente y que es la figura del decomiso directo de especies de flora y fauna que se hayan obtenido de manera ilegal. De manera que mantenemos la redacción actual, en esa no hay cambios, mantenemos la redacción actual del literal A del artículo 46 en su parte pertinente, tal y como está vigente. También hemos considerado necesario dotar de una herramienta adecuada y eficaz para el caso de los bienes con los que se comete la infracción. Hemos establecido frente a eso dos regímenes, compañeros, para evitar hablar de destrucción, sino solamente en casos específicos y extremos. Hemos establecido como regla general la retención, no la destrucción, sino la retención. Excepcionalmente, cuando los bienes se encuentren en áreas de difícil acceso, como tenemos los casos, como realmente está sucediendo, hemos establecido que la autoridad administrativa puede adoptar una medida adecuada y pertinente que, por ejemplo, garantice la inutilización e inoperatividad de estos bienes para detener, compañeros y compañeras, el daño ambiental que sucede todos los días. Es posible entonces detener la operación de esa máquina, se le podría poner un candado, se le podría poner un sello, esas son medidas administrativas que son posibles, que están vigentes, que suceden en diferentes casos. Y por otro lado, mantenemos la retención hasta que mediante resolución, que es lo que correspondería, se ordene el decomiso y se especifique el destino de los bienes, de manera que no podría haber ningún decomiso automático. La regla es la retención. Sobre el destino de los bienes, en el caso de la flora y la fauna establecimos tres reglas. La primera, la inmediata reinserción de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente cuando fuere posible. No siempre es posible reinsertar de manera inmediata, precisamente cuando especies de fauna han estado en cautiverio, no resulta tan inmediata su reinserción en el hábitat. La segunda es la donación para el caso de especies de inmediata perecibilidad, exclusivamente y con esa precisión de que la donación tiene que hacerse a organismos e instituciones del sector público. La tercera es la venta en pública subasta, cuando no estemos hablando de especies de inmediata perecibilidad, pública subasta, y para el resto de casos, cuando se trate de delitos, la ley establece con claridad cuáles son los procedimientos. En el caso de los bienes decomisados, la regla general es la donación a los organismos e instituciones del sector público, con preferencia a los gobiernos autónomos descentralizados del lugar en donde se comete la infracción, como una forma también de contribuir o de darle alguna oportunidad a la gente, a la población, al lugar en donde se ha cometido la infracción, de recibir al menos para evitar mayores perjuicios, de recibir los bienes decomisados. La destrucción de los bienes se mantiene en dos casos excepcionales, que son cuando los bienes que están contaminando se encuentren al interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esa precisión nos parece importante, elimina cualquier exceso en la destrucción, pero al mismo tiempo le da al Sistema Nacional de Protección de Áreas Protegidas, le protege más,
le cuida más, posibilita que en esos casos procedamos a la destrucción del bien que contamina. Y, por otro lado, esa es la otra regla, el otro caso, cuando la permanencia del bien sea una amenaza de continuación del daño ambiental en el área de influencia del lugar donde se cometió la infracción. Por otro lado, la autoridad ambiental debe establecer los mecanismos adecuados para mitigar los impactos ambientales que la destrucción del bien pueda ocasionar. Esa es la propuesta que presenta la comisión, compañeros asambleístas. Es importante que compaginemos las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano por mandato constitucional de prevenir, de evitar el daño ambiental y al mismo tiempo los compagine con los derechos que tienen que estar garantizados para todas las personas ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, presidente.